nuestro Dios. Está bien el sonido. A ver, vamos a compartir la pantalla. Este tema. Dile que te dé permiso. Vamos a pedirle a Carlitos que me dé la opción de compartir mi pantalla. Este tema le llamamos el agua de vino. El agua de vino es un tema conocido. Le llamamos las bodas de Caná de Galilea, el milagro de Jesús que convierte el agua en vino. Pero esta mañana no nos vamos a detener en hablar del evento de las bodas, sino en dos símbolos muy importantes. El agua y el vino. El agua y el vino. ¿Saben, hermanos, que Juan le gusta cuando escribía sus sermones, sus escritos, su Biblia, le gustaba ser enfático en el tiempo? Su estilo de escribir, Juan le da mucha importancia, se ubica en el tiempo, es detallista en el tiempo. ¿Cómo comienza su libro? San Juan, capítulo 1, versículo 1. Miren, ahí menciona, en el principio era el verbo. Esa palabra es la misma cuando usa Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa misma palabra, principio, le gusta a él ubicarse en el tiempo, ese detalle. Y aquí en nuestro tema, San Juan capítulo 2, menciona diciendo, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Ahí vemos en la pantalla las bodas. Y ahora vamos a ver el versículo. Aquí dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. Y también había sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Comienza el versículo al tercer día. ¿Por qué? Les dije que Juan le gusta ser detallista en el tiempo. Miren, allí en el mismo capítulo 1, el verso 19, ahí menciona, este es el testimonio de Juan. Cuando, ahí está hablando de tiempo, cuando los judíos enviaron de Jerusalén a los sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Ahí ubica su libro Juan. Ahí ubica su libro. Cuando enviaron los judíos a preguntarle, ¿tú quién eres? Y Juan confesó y no negó. Yo no soy. Porque le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Yo no soy, dijo. Verso 28, hablando de esa ubicación de al tercer día se hicieron unas bodas. ¿Por qué menciona al tercer? ¿De cuándo comenzó? Miren, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Cuando envían los judíos a preguntarle a Juan quién era. Ahí comienza su libro. El verso 29, 1:29 dice, ahí comienza a contar el tiempo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el 29. El 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por allí. Le dijo, el Cordero de Dios. Y allí tenía
sus dos discípulos Juan, cuando oyeron que Juan dijo el Cordero de Dios, ellos siguieron a Jesús, dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta, ¿y ustedes qué vienen a hacer? Le dijeron, maestro, ¿dónde mora? Le dijeron, ven y ve. Y se quedaron con él. Ahí dice en el verso 40, en el verso 39, porque era como la hora décima, las 4 de la tarde era ya. Se quedaron ya con él de ese siguiente día. Y en el 43 menciona otra vez, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahí menciona esas veces el siguiente día. Y ahora lo ubica la boda. Ahora sí. Y al tercer día se hicieron las bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron invitados también a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahí hay antes que se me vaya, mira, hay otro dato bonito también. Son detalles que nos escapamos a simple vista. Ahí fueron invitados también los hermanos de Jesús. ¿Cómo sabemos? ¿Tenía hermanos? Wow. Lo que no estamos seguros si eran de padre o madre o solo eran de José, los hijos de José. Miren el verso 12, capítulo 2, verso 12. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Ahí menciona que después de la boda descendieron sus hermanos y sus discípulos. Ahí los menciona. Bien, detallito. Ahora, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Andy, ¿cuántos discípulos fueron los discípulos de Cristo? 12. Aquí, ¿saben? Ya los había mencionado. ¿Quiénes llegaron a las bodas? ¿Quiénes llegaron a las bodas? Los dos discípulos que habían enviado, que habían caminado con Juan, eran discípulos de Juan. Y uno de ellos era Andrés. Bueno, Andrés invitó a su hermano Pedro. Después dice que fueron al siguiente día, fueron y encontraron a Felipe y le dijeron, sígueme. Y después Felipe le invitó a Natanael. Esos cinco son mencionados ahí. Y ahí al tercer día fueron a la boda. 5 discípulos tenía ahí en la boda. El tema de hoy. Ya dice acá, cuando él vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. El tema de hoy, el agua, el vino de agua. ¿Verdad? No es que Jesús vino como el otro versículo, el que naciera del agua y del espíritu, ¿verdad? No, el vino que lo hicieron del agua. De agua, ¿verdad? Jesús es el milagro. El vino de agua. El vino. ¿Qué significa el vino en la Biblia? San Mateo nos presenta el significado del vino. San Mateo 26, vamos a San Mateo 26, Mateo capítulo 26, ya. Versículo 27. Ahí menciona estas palabras. Y tomando la copa y habiendo dado gracia. ¿Qué había en la copa? Vino. Bueno. Y dice 27, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ellas todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es claro, el vino es un símbolo de la preciosa sangre de Cristo. Es el significado en la Biblia.
Pero el vino, ¿qué vino se refiere? El vino fresco, el buen vino, ¿cuál es? Allí nos da también un dato bien importante. ¿Qué vino usaron en la boda? El buen vino, le dicen aquí. ¿Sabe cómo le dice Satanás el buen vino? El añejo, el vino que tiene 5,000 años, 2,000 años, 100 años. ¿Cuántos miles de dólares ha de valer esos vinos? Y el diablo dice, ese es el bueno, ese es el bueno. Y la gente que es tomadora, borracha, que no entrará en el reino de los cielos también, dice que ese es el mejor. Pero Dios, ¿qué dice que es el bueno, el buen vino? El buen vino es el vino sabroso, ese que tomo yo, fresquecito, que compro, esa fruta así, orgánica, y lo pongo en mi extractor y bonito. Ese es el vino bueno, fresco. ¿Y saben qué es ese vino el que usaron en esa boda? El que hizo Jesús, porque lo hizo en el instante, fresquecito, exprimida por las manos poderosísimas de Jesús, convirtiendo en ese momento en vino. ¡Wow! Es un vino recién exprimido, recién hecho. ¿Cuándo hizo el vino? Ese momento era agua y ahora está hecho vino. Lo hizo en el momento fresco. Por eso digo, todo hombre primero saca el buen vino, pero tú has reservado para lo último el buen vino. Era bueno en gran manera, como dijo de la creación. Jesús lo que hace es bueno en gran manera, fresco. ¿Cómo quisieron preguntar qué horas lo exprimieron? Es que la gente conoce el sabor, nada fermentación, nada. ¿Cómo lograban mantener fresco el vino los judíos? Los enterraban tenían cuevas especiales para protegerlo del calor. Entre más fresco esté, se conserva. Hervían el vino, el jarabe, y entonces lo mantenían fresco. De esa manera no se fermentaba. El punto es, fermentación es símbolo de pecado, símbolo de maldad. El vino fermentado no tiene aprobación bíblica. Ese versículo está en Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la cerveza es alborotadora. Cualquiera que por ella errare, no será salvo. No puede contradecirse la palabra de Dios. Los borrachos es que le defienden, no que es el vino que tomaron, si era el que tiene alcohol. Miren si hasta el mundo. ¿Cuánto es 0.4? La policía, si tienes 0.4 de alcohol, ya, tu ticket. 0.8, 0.7, no se ponen de acuerdo, pero no es como el alcohol 100% destilado de la medicina, que el diablo dijera que el 100% ese es el mejor. Tanto veneno. Entonces el alcohol, el vino, entre más puro, sin fermentación, cero, ese es el que hizo Jesús. Ese es el que nosotros celebramos para la Santa Cena. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Eso significa el vino en la Biblia. Vino es la sangre de Cristo. Esta es la copa del nuevo pacto, dice su palabra. Ahora, el agua. ¿Qué significa el agua? ¿Dónde está el agüita? Una foto, mira. El agua, un río, bastantísima agua, como esos que hay allá por México, por Chiapas. Digo porque es donde conozco. No, digamos aquí mejor. Por allá, por las montañas del Rainier, por las cascadas. Qué preciosura de estados estamos aquí en Washington.
Bendito sea el nombre de Dios, el privilegio que tenemos de disfrutar tanta agua. El agua simboliza vida. Miren cómo está de verde este ambiente, ve, preciosísimo. Hay vida. El agua es para limpiar, limpia, lava, purifica. Ese es el del agua física. Todo ser vivo requiere, necesita para vivir agua. Las plantas, si no le echamos agua, se mueren. Los animales, si no toman agua, se mueren. El hombre, si no toma agua, no puede sobrevivir. En la Biblia, Moisés habla a la roca pidiéndole agua. Número 20, ahí menciona que el pueblo era rebelde y pidió agua porque se morían de sed en el desierto. Y Dios le dijo, Moisés, ve y háblale a la roca y te dará agua. Entonces Moisés fue, acuérdense hermanos, y golpeó 2 veces la roca y dice que salió agua. Salió agua. El agua simboliza a Cristo. A Cristo. En San Juan 4 vemos la historia de la mujer samaritana. En el verso 7 menciona, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Dios Todopoderoso, el Creador, pidiendo de tomar un sorbo de agua porque tenía sed. Pidió a la mujer. La mujer le dijo, nosotros no nos llevamos y tú no debes pedirme de agua porque soy samaritana. No, soy mujer y soy samaritana, enemigos. Jesús es Jesús y le respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús respondió, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Jesús es el agua de vida. Jesús es el manantial. ¿Qué simboliza espiritualmente el agua de vida? ¿Cómo puede ser Jesús? Saben, el agua espiritualmente hablando simboliza esa, porque el agua calma la sed y espiritualmente calma la sed espiritual. Ese anhelo de la vida, ese anhelo de paz, ese anhelo de justicia, ese anhelo de estar cerca de Dios. En cierto sentido, el agua es la palabra de Dios. Es el consuelo. Todo acto de bondad, todo acto espiritual es agua de vida que depende de Dios, que emana de Dios. Y en resumen, Jesús es la esencia del agua de vida. De él fluye todo el manantial, la paz, la felicidad, el amor. Jesús es el precioso agua de vida. Deberíamos tomar un sorbo de agua de su presencia. Hermanos, quisiera estar predicando para algunos que tuvieran algún problema. Quisiera predicar en este momento para algunos que tienen alguna ansiedad, dudas en la vida, problemas en la vida. Vamos a Jesús y yo en mi vida hoy puedo probar que sacia Jesús esa sed de nuestros problemas. Resuelve de verdad, hermanos, es verdad. Vamos, cuando caemos de rodillas, cuando vamos a
Jesús y pidiendo su bendición, pidiendo su misericordia, pidiendo su perdón. Es verdad, tú puedes sentir esa saciedad, esa conformidad, esa paz, como cuando tienes mucha sed y te tomas el agua. Qué rica agua fresca, no tan fría, fresca, fresca, que baja y calma la sed, unos bocados tan ricos. Así, hermanos, cuando terminas de estar de rodillas con tu Dios, cuando está angustiándote alguna necesidad, algún problema, queridos hermanos, qué preciosa paz, qué gratificante consuelo da. Y es que escuchas el consuelo de Dios. Es que sientes de verdad esa paz, esa agua de vida que vierte del poderoso cuerpo de Jesús, de la esencia de Jesús, viene a ti y lo sientes, esa diferencia, te calma, te tranquiliza, te da paz. Bendito sea el nombre de Dios. Eso no se enseña, hermanos, en la escuela o en la universidad. Eso se tiene que vivir y lo puede vivir el niño, lo puede vivir el anciano, el joven, hombre, mujer. Es Jesús lo dijo en Apocalipsis, el que esa agua, el que tenga sed, venga y tome del agua de vida gratuitamente, ofrecida por Jesús mismo, hermanos. La mujer samaritana le dijo, cuando venga el Mesías, Él nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo esa palabra poderosísima, hermanos. A nadie más se lo dijo, solo a esta mujer despreciada. Mujer, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Qué privilegio, queridos hermanos, de esta mujer despreciada. Es mi privilegio ir a Jesús y escuchar: santos, yo soy el Mesías, yo soy tu Salvador, el que habla contigo. Escuchas la voz de Jesús, hermano. Ve de rodillas y Él te va a confirmar que Jesús tiene poder y que Él es el Mesías, tu Dios, tu Salvador. Si hay alguno que tiene algún problema, de seguro que lo hay, porque Pablo, el santo apóstol de Dios, él pudo decir: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Se sentía Pablo, el gran hombre de Dios, con angustias, con dificultades, y es que ese hombre sí sufrió garrotazos, chicotazos, ¿cómo se llamaban? Ellos le llamaban azotes, con vara, le daban con vara en las espaldas. Fue apedreado y lo dejaron muerto. Pablo resucitó de esa apedreada que le dieron. Dice que después de que estaba muerto, se levantó y salió caminando. ¡Wow! Miserable hombre de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo que no quiero hacer, eso hago. Eso era su angustia. Así también nosotros, queridos hermanos, solo Cristo puede calmar esa sed. Cristo es el camino, la verdad y la vida, el agua de vida. Así, queridos hermanos, Cristo convierte el agua en vino. Si el agua es el ir a Jesús para que nos limpie, ¿qué sería la sangre? La sangre es la respuesta de Jesús, el regalo de Jesús, la confirmación de Jesús. La preciosa sangre viene siendo como el efectivo
El agua te limpia por fe y la sangre de Cristo hace realidad la vida sin pecado de cada persona. ¿De dónde vino la sangre que fue derramada por Jesús? ¿Te has puesto a pensar? Esa sangre vino de esa corona de espina que penetraron en la frente de Jesús. Qué precioso canto tuvimos esta mañana. Llega al corazón el Cordero de Dios, el Cordero digno es el Cordero de recibir honra. Y el otro que cantamos, sublime gracia, sublime gracia. Son esos clavos que penetraron en las manos preciosas de nuestro Salvador y vertieron sangre. De allí vino la sangre. Fue esos 39 azotes que rasgaron el cuerpo de Jesús, donde derramó sangre para que se cumpliera. Por su llaga fuimos nosotros curados. Fue de ahí donde vertió. Pero lo más fuerte fue cuando aquel soldado puso su lanza en el costado de Jesús. Y de allí salió, dice la Biblia, agua mezclada con sangre. Allí, hermanos, escuchen bien, salió agua mezclada con sangre, ¿verdad? De donde se consumó la mezcla del agua convertido en vino. Tiene connotación las bodas de Caná, el agua convertido en vino, fue su primer milagro, agua convertido en vino. Cuando Jesús fue lanzado en su costado y le salió agua mezclado con sangre, menciona agua y sangre. Hermanos, fue el último milagro de Jesús en esta tierra, haciendo efectivo la plenitud de tu salvación, de mi salvación. En aquel primer milagro sustentó a todos los invitados. Y ahora menciona agua mezclada con sangre en el último milagro. Y él pronunció, consumado es. La obra había terminado. Su ministerio había terminado aquí en la tierra. Su ministerio había terminado. Y entonces, hermanos, nosotros la lanza que hizo vertir agua mezclada con sangre fue el último milagro. Y así abarca nuestra salvación completa. Tu salvación, mi salvación. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo puedo confirmarlo en mi vida, que tiene poder para mantenerlo en paz y en tranquilidad. Dios es bueno con nosotros. Dios nos ha salvado. Dios nos ha redimido. Queridos hermanos, este tema, para la honra y gloria de Dios, ojalá que hagamos efectivo su palabra.
Hebreos 10:29. Hebreos capítulo 10. Busquemos para cerrar con el broche de oro. Hebreos 10:29. Y les leo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Queridos hermanos, no nos atrevamos a despreciar este sacrificio de Jesús. El Todopoderoso vino a nuestro lado, vino a hacer lo último, para que nosotros obtengamos un premio grandísimo, lo que solo el Hijo de Dios se merecía. El Padre Celestial nos va a recibir como si fuéramos todos mismos hermanos de Jesús y todos sus hijos. Estamos recibidos en las preciosas manos de Dios desde hoy. Escuchemos este canto a Jesús, a Cristo. Amén. Amén. Voy a entonar un canto, hermanos, que se titula Cristo, para honra y gloria de Dios. Amén, hermanos. Amén. Pudimos notar, hermanos, que el agua simboliza
Cristo el agua de vida. La sangre es la esencia, la sangre de Cristo mismo. El canto, Cristo, Cristo, Cristo. Y el versículo, el párrafo bíblico continúa. Vino no tienen. Ese fue el problema de la boda. El problema nuestro es el mismo. Vino no tienen. No está Cristo en nuestra vida. Es peligroso. Es angustioso. Cristo debe ser, lo necesitamos, lo ocupamos. No podemos vivir así como sin agua no podemos vivir. No podemos vivir sin Cristo. Él nos da, Él nos sustenta para la honra y la gloria de Dios. Oremos, queridos hermanos. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo. Tú puedes venir y morar en nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu y hacer tu morada, Señor, entre nosotros, entre nuestra familia. Te rogamos, Señor, la presencia de tu Espíritu en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, que podamos, Señor, dar a conocer tu palabra con nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, a emitir paz, a emitir felicidad. Llénanos de ese cariño, de ese amor, de esa agua de vida, de ese precioso líquido, tu sangre que nos dé vida, tu sangre que nos dé vida eterna, Señor. Perdona nuestros pecados, llévanos junto a ti siempre. Y en tus manos de amor encomendamos a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.